Una vez que entendemos la relevancia de lo que es el mensaje de salvación que entregamos a un inconverso, debemos guiarle en ese reconocimiento de que necesitan un Salvador. Debemos ayudarle a expresar quizás que son pecadores, que tienen que pedir perdón a Dios, aceptar y reconocer que era necesario que Jesús muriera en la cruz, quizás demostrar agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en sus vidas, tomar la decisión de seguir a Jesús y luego ofrecer una oración que ellos puedan hacer. A veces podemos orar por ellos, pero también es importante que ellos repitan estas palabras donde hacen una confesión. Muchas veces en sus emociones no sienten la importancia de repetir esta oración, pero en el momento que hay declaración, porque dice la palabra que la palabra de Dios es viva, en el momento que confiesan que son pecadores, que necesitan un Salvador, se abre un espacio en su mente, en su voluntad y en sus emociones para que el Espíritu Santo pueda entrar y obrar. Porque Pablo nos dice en el libro de Romanos que es necesario confesar, creer con el corazón y confesar con la boca. Y esta es una parte importante del mensaje evangelístico. Y para cubrir un poco sobre la jornada número 5, que vamos a dejar la jornada número 4 para otro video, en la jornada número 5 hablamos sobre el fuego del Espíritu Santo. La iglesia primitiva fue una iglesia en el Nuevo Testamento que creció gracias al mover del Espíritu Santo y del gran Pentecostés. En Mateo 18:29 el Señor nos habla de ir y bautizar y hacer discípulos. Y este versículo nos muestra cómo la iglesia en Jerusalén, luego de haber recibido el Espíritu Santo, comenzó un evangelismo explosivo que incluía los límites, no solo incluía los límites de su ciudad, sino que proclamaban el evangelio, bautizaban y hacían discípulos en otras ciudades cerca de su ciudad. Peter Warner, un teólogo, enseña que el evangelismo presencial hizo que los creyentes de Jerusalén vendieran sus propiedades para compartirlas con otros, para suplir las necesidades físicas de las personas. Era un evangelismo social y hasta ese momento la iglesia estaba enfrascada en suplir las necesidades de su entorno. Pero no fue hasta el suceso trágico de la muerte de Esteban que los creyentes de Jerusalén se ven en la necesidad de ser esparcidos. Hasta ese momento de la historia, los judíos creyentes no habían entendido la magnitud de la responsabilidad que tenían de evangelizar no solamente a su grupo judío, a su raza, sino de que el mensaje incluía todas las naciones. Este concepto no era fácil de entender, ya que la cultura judía siempre creyó que ellos eran los únicos que entraban en el plan de redención de Dios. Esto es lo que antes era una predicación exclusivista. Pedro, como apóstol de Jesucristo, había estado presente cuando Jesús les dio la gran comisión, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero como él no había asumido su compromiso, su enfoque seguía siendo llevando el evangelio a los judíos. Pero luego, en Hechos 10, Dios levanta a otro hombre, como lo es Pablo. No es sino después que Dios lo hace a través de Cornelio que Pedro entiende que los no judíos también entran en el plan de salvación. Al Pedro reportar esta revelación a los ojos de la congregación, son abiertos y emprenden que Cristo murió por los gentiles también. Luego la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé hasta Antioquía, donde desarrolla otro tipo de evangelismo que es el de proclamación. Al principio era un evangelismo presencial, luego hay un evangelismo de proclamación y es allí donde los seguidores de Cristo se les llama cristianos por primera vez. Aunque Pablo es creyente, en este periodo la persecución no menguó. Al contrario, ahora había uno más a quien atacar. El movimiento apostólico creció y la iglesia ve la necesidad de salir
enviando profetas y maestros, quienes, elegidos por el Espíritu Santo, predican de manera persuasiva, anunciando las buenas nuevas de la salvación. Esto se puede llamar el nacimiento de la obra misionera también. Dice que la iglesia primitiva se expandió al mismo tiempo que la persecución crecía. Y algo sobrenatural sucede que marca la diferencia del evangelio desde ese momento hasta ahora. Pablo y Bernabé le predican a los gentiles y a los líderes de las naciones, dando inicio a una onda evangelística que marcó el comienzo de la iglesia primitiva. Así que podemos concluir de que la historia de la iglesia primitiva nos muestra desde su pequeño comienzo un compromiso con la obra evangelística, con las naciones, con la obra misionera. Así que debemos entender que la obra misionera se realiza con ese gran elemento que es la comunicación del evangelio, el evangelismo. Y para eso el derramamiento del Espíritu Santo y el Pentecostés, que es aquello que nos da la valentía, lo que nos capacita, lo que nos sostiene, lo que dice acompañarnos con nosotros hasta los últimos días, es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el poder del Espíritu Santo en la obra evangelística? Nos estamos entregando una verdad a la cual el mundo ha sido enceguecido por Satanás. Encontramos personas que están hundidas en la mentira de otras creencias, de otras religiones, como el Islam, el hinduismo, el budismo, el animismo. Y la única manera para poder contrarrestar estas grandes mentiras que Satanás ha colocado en las sociedades de muchos países, de muchas naciones, y en nuestro país como lo es Venezuela, es a través de la unción, de ese poder, de ese fuego que es el combustible, como lo es el Espíritu Santo. Entonces, para culminar la tercera y cuarta jornada que hemos cubierto en este video, recordemos que el mensaje que entregamos es un mensaje valioso, es un mensaje puro, es un mensaje de libertad. Por lo tanto, nuestros corazones tienen que andar en integridad, en santidad, en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, para que el mensaje de Cristo pueda ser relevante, pueda hacer el efecto que está destinado a hacer, y es traer libertad a los que están en cautiverio, traer sanidad al enfermo, traer esperanza al pobre. Y esto es lo que Cristo nos ha encomendado a hacer, y ha puesto en nosotros la unción, el aceite, para poder ser instrumentos, para poder ser vasijas en sus manos y compartir esta agua que sacia toda sed, este pan de vida que sacia toda hambre espiritual y vacío del ser humano.